Ahora, ¿llega o no? A ver, probando, 1, 2, 3, 4, ok. Es lo mismo, va por la misma línea. Si entra uno, entra otro, ¿vale? Tiene un minuto. Tres, Hola, 4, hola. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿Vale? 11, ¿vale? Fíjate, todavía no son las una. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos y agradecido a vuestra presencia. Como sabéis, la convocatoria de la rueda de prensa es para hacer balance de la temporada. He estado un tiempo prudencialmente callado porque entendía que era lo mejor ante la multitud de noticias alrededor del club que vienen de distintas fuentes, unas más fiables que otras, y respetando lo que entendía que era un momento en el cual también había que reflexionar como club y personalmente. Y ese ha sido el motivo de la tardanza en cuanto a hacer declaraciones que entendía que no eran convenientes en los distintos momentos que me habéis requerido unos u otros. Creo que lo más justo era hacer una comparecencia eh, en rueda de prensa para que a partir de ahí, tanto yo como mis compañeros en el club, pues puedan ya hacer intervenciones individuales en cada medio que lo requiera a partir de hoy para hablar tanto de lo que ha pasado en la temporada como obviamente que es lo que os interesa, entiendo también lo que creamos o que vaya sucediendo con respecto a la temporada que viene. Y a partir de ahí estoy abierto a vuestras preguntas. Como siempre, por favor, identificaros con nombre y medio para la grabación posterior. Buenas tardes, presidente. Nacho Limón de Endaca de Televisión. Comenzamos por eso, ¿qué balance hace de lo que ha significado esta temporada? Y sobre todo, ¿qué sensación tiene del ambiente que existe ahora, relación, afición con club que parece más distanciada que nunca? Bien, yo con respecto a la temporada la calificaría de muy deficiente. Si me voy a cómo me califican a mí en el colegio, muy deficiente creo que era del 0 al 2, ¿no? Después 2,5, del 2,5 al 5 era insuficiente, pues muy deficiente. Y con respecto a la afición, yo hago dos lotes, ¿vale? El de la afición enfadada con razón con su equipo, teniendo en cuenta que hemos estado 4 años en primera, que hemos descendido, que hemos hecho una temporada desastrosa, de muy deficiente, y los que mediante el insulto intentan acaparar el protagonismo en la grada. Yo a los primeros los he respetado y los respeto siempre. Yo jamás me he quejado. En segunda B, recuerdo, el año que ascendimos fue un año parecido o peor a este, con mofa a los jugadores, que de eso hablaremos después, porque la gente se cansa y hay momentos en los cuales pues esos enfados hay que entenderlo y yo lo respeto. Y otra cosa es el insulto. O sea, que a mí que me llamen mafioso en una pancarta o que me digan hijo de puta o que me digan muérete o quédate sin respiración, yo me parece que eso no es de recibo y vamos a perseguir y vamos a echar del estadio a los que insultan. Porque tenemos
el derecho a tener el mismo respeto los dirigentes que cualquier jugador o cualquier periodista, que imaginaros que un aficionado os diga hijo de puta o que os moráis, imaginaos lo que se puede liar, ¿no? Muráis, perdón. Así que con respecto a los que están hastiados del equipo, les doy la razón. Si yo fuera aficionado, estaría igual de enfadado. Con respecto a los que insultan, los vamos a echar del estadio. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas, Edu Marín ¿Qué tal, Edu? de Radio Cádiz. Me decía usted al principio, ahora que había estado de manera prudencial callado durante un tiempo, también en un tiempo de reflexión, me gustaría saber qué ha reflexionado el presidente, qué autocrítica también se hace en ese tiempo de reflexión. Bueno, pues cuando, eh, la gente está enfadada, y insisto, la parte de la gente que sabe comportarse, enfadada, oye, y pues tú tienes que decir en qué te has equivocado, ¿vale? Y en ese sentido, pues no he parado de darle vueltas a el verano pasado, en el cual sobre el papel, a mí me da mucho miedo cada vez que sobre el papel me dais toda la razón, porque las 2 últimas veces en verano me la habéis dado y fíjate los 2 años que llevamos, ¿vale? Y hay veces en las cuales no me la habéis dado en verano y hemos acabado mejor. Entonces, sobre el papel habíamos hecho los deberes, pero no detectamos la falta de hambre de algunos componentes de la plantilla y el estar hastiados quizás de vestir la camiseta del Cádiz, ¿vale? A nivel general, ¿eh? A partir de ahí, pues hay que partir de cero. Yo invito a partir de cero. Hay que cambiar radicalmente la composición de la plantilla y hay que darse cuenta de que un proyecto, y ahora voy a sacar una lanza en favor de muchos de ellos, que viene de segunda a primera y teniendo el segundo mejor periplo de la historia del club en primera división, que eso ha sido así, pues algunos después, o bien porque el club entendía, equivocación del club, que no podían salir de ninguna manera, o bien porque el cuerpo técnico entendía que se tenían que quedar, fallo de todos, el mío principalmente, que soy el que toma las decisiones finales, pues ha supuesto que este año nos hayamos arrastrado en muchos campos. Yo he sentido vergüenza después de algún partido este año del Cádiz en general. Insisto, no personalizo porque después seguramente me preguntaréis por alguno y defenderé individualmente a jugadores a los que no entiendo que se le pueda pitar. Yo nunca entiendo que se le pueda pitar a un jugador en el campo del Cádiz. Lo he dicho muchas veces. Durante el partido. Entiendo que se le pite antes, entiendo que se le pite después. Yo, los momentos que he vivido de mofa con algún jugador, sigo sin comprenderlo. Respeto, pero sin comprenderlo, porque creo que durante los 90 minutos lo que el futbolista necesita, aunque lo haga mal, si da todo lo que tiene es el aliento de la afición. Pero insisto que lo respeto, excepto cuando entra la mofa o el insulto, que como he dicho antes, no lo voy a tolerar. ¿Qué tal? Muy buenas, José Antonio Rivas de Onda Cero. Ha dicho que hay que hacer una revolución radical de la plantilla. Quisiera si puede concretar un poquito más en ese tema y si el Cádiz tiene potencial para hacerlo, potencial económico me refiero, porque hay muchos futbolistas con contratos, en el caso de que no hubiera oferta o que no se pudieran traspasar, vender, si tiene potencial para hacer rescisiones de contratos múltiples. Vamos a ver, nosotros... con respecto a cómo lo vamos a hacer, se verá en los próximos días, incluso meses, porque esto no es freír un huevo. Tenemos menos potencial que teníamos. O sea, la bala de la ayuda al descenso del primer año la hemos gastado y la hemos gastado mal. Por lo tanto, vamos a tener el año que viene un recorte significativo de los ingresos, principalmente debido a la ayuda al descenso. Pero, aún así, pues para eso estamos nosotros, tendremos que trabajar en que todas las rescisiones, traspasos o salidas pactadas con jugadores sea lo menos gravosa posible para el club o lo más beneficiosa desde el punto de vista económico en caso de traspaso, y para eso estamos, conformemos una plantilla
competitiva, a la altura del Cádiz de los últimos años, con la ambición de conseguir los 50 puntos, que también lo dije el año pasado, lo más pronto posible, para después seguir soñando con algo que va a pasar seguro, que es que el Cádiz volverá a Primera División. No sé cuándo, pero volverá a Primera División. Buenas tardes, presidente. Javi Lacado de Canal Sur Radio. Cuando dices que tienen menos potencial económico, yo creo que es evidente, sin la ayuda o con la situación después de un año en segunda, pero tú tienes mucha experiencia ya en el mundo del fútbol. ¿Crees que la idea primaria que tienes ahora mismo o que tiene el club de cómo reformar esa plantilla o revolucionar esa plantilla es un poquito ahondar en lo que está preguntando José Antonio? Si creéis que es posible o que se va a quedar corto, porque es muy complicado, ¿no? Creo que todos tienen contrato en vigor menos 5 o 6 futbolistas. Sobre el papel es complicado, mucho, pero también hay que entender la edad, los años de contrato que le quedan, que son pocos. Ahí no voy a desvelar cómo lo vamos a ir haciendo, pero lo vamos a hacer. Pero por contestarte, ¿qué buscamos? Jugadores con hambre de verdad, jugadores para los que la grada vuelva a sentirse orgulloso, jugadores que tengan ganas de crecer, jugadores que tengan ganas de ver al Cádiz en Primera División con esos ojos vidriosos que tenían en el año 17, 18, 19, cuando lo culminamos, con ese ascenso que fue pues a base de trabajo, de creer en algo, a pesar de que muchas veces, y sabéis que durante ese camino se pusieron muchas piedras, incluso se criticaba la continuidad por ejemplo, del entrenador después del partido, me acuerdo del partido de Granada o del partido con el Extremadura, o el Extremadura de vuelta, porque ya no quiero contar en el de ida después de perder 2-1, que volvamos a ese hambre, en definitiva, con gente que no significa que tengan que tener todos 20 años, ¿vale? Porque el hambre se demuestra primero con la vergüenza a la hora de competir y decir aquí estoy yo. Segundo, con el amor a unos colores y con el amor a un proyecto. Y en ese sentido, eso es lo que buscamos y lo vamos a encontrar, y al final pues nos saldrá una plantilla que esperemos que sea, por supuesto, más competitiva que este año y que acorde a la historia del club en general y a la de estos últimos años, que os recuerdo que creo que es la segunda vez en la historia que estamos 10 años seguidos en el fútbol profesional, es la segunda vez. Sí, hola, Jesús Jaque, Diario de Cádiz. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal? Hablando del tema económico y tal, el presupuesto de esta temporada fue de 35 millones, creo que más o menos. Sí. El cálculo para la siguiente, para hacernos una idea, el cálculo para la siguiente, ¿cómo quedaría? No, bueno, va a depender mucho también, depende de la venta de jugadores que tengamos y el ajuste. Nosotros al final, el límite salarial, al tener, es un número que está vivo hasta, sabéis que se da a principios de septiembre. Entonces, está vivo no solo por el hecho de los jugadores que salen vendidos o no, o los jugadores que entran, sino con respecto incluso a los contratos comerciales, a los acuerdos de ese tipo que te van sumando, y en función a la situación del club, pues te va permitiendo pues ir liberando fichas. Es pronto para decirlo, pero habrá obviamente una disminución importante del presupuesto. Hola, ¿qué tal, presidente? Rubén López, de la cadena COPE, en La Voz. ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tal? Ha hablado antes, le han preguntado por un compañero por la situación con la afición. Ha hablado usted de los insultos y de la gente que no, que se pita. Pero, ¿cree que ese distanciamiento es solamente por el tema deportivo? ¿O porque el equipo va mal? ¿O hay más factores? Que parece que sí, que hay más factores que son más allá de lo deportivo, de lo que pasa en el campo. Yo creo que mi experiencia en el fútbol me dice que cuando se gana, las cosas se ven de una forma y cuando se pierde se ven de otra, ¿vale? Y ha habido ejemplos, pongo el ejemplo de la última temporada en segunda vez, o pongo ejemplos por poner de otros clubes que no lo voy a nombrar,
en los cuales en 15 días voy a nombrar uno. Por ejemplo, el Betis, hace 3 meses se había acabado el mundo, se había acabado el ciclo del entrenador, se había acabado todo, y él cree en un trabajo, él hace las cosas bien. Yo lo dije cuando le ganamos 3-5 en Copa, en una entrevista en Sevilla, en la cadena SER, creo que era, a los dirigentes del Betis no podían salir a la calle, Y me preguntaron por Ángel Aro y por José Miguel López Catalán y les dije que estaban en el camino. Que creía que si seguían trabajando así, las cosas le iban a salir bien. Aquí han salido bien a base de creer en algo. Por supuesto, asumimos la equivocación. Le insisto yo que la gente se enfade, lo veo lógico y normal. Hay distanciamiento aparte del tema deportivo, porque cuando se pierde, pues hay otras, llamarlo cantinelas, algunas que son de verdad, otras que no, que la gente pues hace que se cabree, pero aquí estamos nosotros para tender la mano, como he dicho, a todo el mundo, partir de cero e intentar ilusionar, que es nuestra obligación, porque el que paga el carnet tiene derecho hasta el límite del insulto, tiene derecho a decir lo que le parezca y lo que crea, porque además creo que además es sano para el fútbol y que nosotros hemos crecido a base de crítica. Buenas, presidente. Beni Arroyo para Diario AS. Con referente a lo que ha comentado el compañero Jesús del presupuesto, 2 preguntas. La primera, ¿cómo se ha gestionado esa ayuda por el descenso? Y luego, has comentado que la plantilla, bueno, el presupuesto es diferente al de la temporada pasada. ¿Cómo le puede afectar no solo a la plantilla, sino tanto también a la dirección del club, a vosotros, y luego también a los trabajadores? ¿Le va a repercutir también esto en esta segunda temporada? Vale. Con respecto a la primera parte de la pregunta no la entiendo bien. ¿Me la puedes repetir? ¿Cómo se ha gestionado? ¿Y cómo se ha gestionado la ayuda del descenso? ¿Cómo se va repartiendo, tanto para la plantilla, cómo se dirige ese presupuesto en el club? Es que no entiendo la pregunta. Esto entra dentro del presupuesto y tú pues, tienes una serie de gastos que son jugadores, estructuras, lo de siempre. Bueno, como siempre, no se ha hecho ninguna cosa más que lo que habitual. Tú tienes un presupuesto y aparte tienes una estructura, de la estructura te sale un gap que es el límite de plantilla y bueno, pues así se ha gestionado. A eso es lo que me refiero, de cómo se ha gestionado, que se ha ido a la plantilla y también la gestión de es lo que voy. Una parte, claro, al mantener la plantilla del año pasado, la plantilla más cara, no más cara, creo que sería la tercera o la cuarta más cara, porque una cosa es el límite y otra cosa es el gasto real. A ver si yo creo que sí es bueno que acudierais a los seminarios que da la liga, porque hay una disparidad de criterios, creo que ninguno lo tenéis claro, cosa que tampoco tenéis la obligación, porque insisto, tú puedes tener un límite salarial de 18 y otro tenerlo de 6 y gastar el triple que tú, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros con respecto a, me has dicho, con respecto al resto de los trabajadores del club, bien, nosotros teníamos una estructura bastante económica en primera división, pero que es una estructura que es más pesada en segunda y que la tenemos que ir poco a poco reduciendo como estamos haciendo. Eso significa que a todos nos duele el bolsillo. A todos son a todos, empezando por el presidente, que fue el primero que le dolió el bolsillo al bajar en todos los sentidos. A partir de ahí, nuestro proyecto es un proyecto sólido. Aquí no estamos hablando de que vamos a rebajar la estructura hasta el punto de decirle a la gente que se vaya a su casa ni nada de eso, sino que vamos a ir ajustando las necesidades con respecto a lo que en este momento requiere el club, un club en segunda división que tiene que partir de cero y que hay lujos que teníamos que ya no vamos a tener, que hay servicios que teníamos que no podemos tener y ya está. Pues como lo hemos hecho antes, como lo vamos a seguir haciendo ahora. Y con respecto, Beni, a fake news y a mercenarios de la comunicación, que no sois ninguno de los que estáis aquí, por cierto, para que quede claro, de gente con cuentas que se alimentan del Espíritu Santo, yo ahí no voy a entrar, ¿comprende? Porque es que pretendemos que esto sea un poquito más serio que eso. Presidente, por aquí, presidente. Pablo Vallejo para Radio Marca Cádiz.
Ha hablado usted a la hora de hablar de la confección de la plantilla del año que viene, de hambre, de ilusión, de vergüenza torera. No sé si eso desemboca en que el club se va a fijar mucho más en un mercado como el de Primera Federación, como ya hizo, por ejemplo, en el mercado de invierno con Iker Recio y con Mario Climens, y en el caso de que así sea, de que el club se fije en ese mercado, si eso viene acompañado quizás de una reestructuración en la dirección deportiva, pues para pronunciarse mejor aún en ese mercado. Vamos a ver. El Cádiz no va a hacer un equipo súper competitivo solo con jugadores de Primera Federación. Tampoco somos Einstein, ¿vale? Sí, cuando nos dimos cuenta de que este año no habíamos dado con la tecla, la primera cosa que se me vino a la cabeza cuando cambiamos de entrenador era el miedo al descenso, que lo teníamos ahí, porque nosotros éramos un barco enorme a la deriva. Y a mí me daba muchísimo miedo que ese barco a la deriva se hundiera. Y desde ese momento empezamos a cambiar, a intentar cambiar eso de lo cual habíamos abusado, que era el creer que manteniendo un equipo de primera división con jugador que ha estado 4 años en primera o que viene de primera, un jugador de primera división. Otra cosa es que después pues hayan visto pasar chavales de primera, segunda y tercera federación pasando por su lado como aviones y ellos pues no se han enterado, ¿vale? Pero nosotros no nos vamos a fijar solo, sino vamos, es decir, te voy a poner un ejemplo. Jeremai el año pasado estaba en primera ref. A mí me gustaría traerme un Jeremai de primera ref o tenerlo en la cantera. Pero bueno, habrá jugadores que vengan de primera ref o de segunda ref, que entendamos, habrá jugadores que vengan de segunda división y habrá jugadores que vengan de primera división, de esta o de otras ligas. Haremos un equilibrio en la plantilla, el que creamos, para que ese hambre se produzca, pero el hambre necesita también de experiencia, con hambre, pero también necesita experiencia. Y perdón, y sí va a haber una reestructuración en la parte de dirección deportiva, en el equipo que me acompaña, que ya eso será cuestión de una rueda de prensa posterior que la darán las personas que componen la dirección deportiva para informar del tema, que será posterior. Yo primero quería hacer un balance general y yo solo, para que todos pudierais preguntarme, y a partir de ahí, como he dicho, pues empezará la parte de dirección deportiva, que lo hará la semana que viene, y a vuestra disposición para programas. Creo que el lunes tenemos ya 2 programas y, bueno, como siempre, a vuestra disposición, como he dicho. Igual no hace falta, pero ¿podemos garantizar ya la presencia del míster de Gaizka Garitano para la próxima temporada? Son 2 preguntas. La primera, si teniendo contrato, no sé si hará falta o no, pero sí. Desde el día que lo contraté para no descender, que fue para lo que lo contraté, hubo un momento en el cual incluso nos ilusionamos todos, porque le dio, bueno, si ese primer tiempo en Tenerife es de otra manera, no sabemos dónde estaríamos hoy. Tenía 1 año y medio de contrato. Yo nunca he tenido dudas, nunca, jamás. Yo no he parado de repetirle después de ganar partidos que yo te traje a ti para no descender. Todos los partidos. Entonces, para mí no me gusta alabar a los entrenadores, pero él hace su trabajo, cobra por ello, lo hace bien y es un hombre con experiencia, es un hombre que se ha adaptado perfectamente con su carácter vasco, que el vasco hay que conocerlo, porque al principio tira un poquito para atrás, pero cuando entras en su círculo son personas directas, claras, pero a mí lo que me vale es que gane partidos y que ha ganado partidos con el Cádiz. Y la segunda, muy relacionada con eso, perdón, ¿te arrepientes de eso, dentro de ese muy deficiente que tú lo has puesto a la temporada? ¿Te arrepientes en el mes de enero de no haber hecho un esfuerzo un poquito superior, que yo creo que económicamente se podía hacer? Es que, Javier, es que no era el momento de eso, era el momento de salvarte, no de pensar en cosas raras. Nosotros lo que hicimos fue empezar a recomponer al club y a la plantilla para pensando en la temporada siguiente, y te he dicho que hemos estado a punto de, pero no era momento de volver a jugar al doble o nada. Nosotros hemos jugado muchos mercados de invierno al doble o nada, y eso al final se paga. Eso al final se paga. Entonces, era el momento de decir, vamos a echar el balón al suelo, vamos a partir de cero, no sigamos con la ansiedad de
porque esa te lleva a mal sitio y entonces vamos un poquito a nuestros orígenes y es lo que pensamos y lo que seguimos pensando. Siempre yo entiendo lo del tema de los fichajes y tal, y al final a mí como a posteriori no me gusta hablar, yo intento siempre hablar a priori, pues bueno, creo que el entrenador que cogí era el que quería toda la segunda división, bueno, salió mal, el hombre lo intentó de todas las formas que pudo, no le salió y punto. Bueno, pues estoy ahora. Presidente, lleva usted más de 10 años en el cargo, ¿no? Sí, más de 10 años. ¿No? Sí. Son 11. Son más de 10, 11. Bueno, más sí, de 10, 11. son 10 y poco. Bueno. Bueno. Le quedan otros, o sea, ahí el presidente tiene la idea de continuar muchos años más junto con Rafael Contreras. Le digo esto porque evidentemente tampoco la situación ahora mismo en la que es a nivel personal también entiendo que no será sencillo, pero la idea es continuar y avanzar y seguir con el club. Con Rafael Contreras seguro. ¿Vale? Y yo no voy, es que no quiero entrar en tópicos, que yo estoy ilusionado, ¿vale? Me gusta mucho como lo que viene, me gusta, me huele, pero bueno, que eso al final es ganar partido. Vamos a partir de cero y vamos a pensar que la parte del que te quita la edad de fuerza, yo llegué aquí con el pelo negro y con 10 kilos menos, pues te la da la experiencia y esa es, bueno, el pozo que te va quedando a la hora de tomar decisiones que espero seguir teniendo. Lo que voy a seguir sin arrugarme y voy a seguir sin tomar decisiones por gritos de la grada, ni por supuesto por mercenarios de la comunicación metiendo noticias, que te insisto que esto me recuerda mucho al año de segunda vez, que se parece mucho en cuanto a la forma, y hay gente que ha vivido de los escombros del Cádiz y quiere seguir viviendo de los escombros del Cádiz, pero eso conmigo no han ido ni irán. No tengo intención, de verdad que no. O sea, soy feliz en Cádiz, a pesar de ser de Sevilla. Soy muy feliz en Cádiz, soy muy feliz con la gente de Cádiz, quiero mucho a Cádiz, me siento un gaditano más, respeto mucho a Cádiz, y además yo he vivido siempre en la Cádiz profunda y he bebido de la Cádiz profunda, he conocido a la gente de la Cádiz profunda con sus virtudes y sus defectos, como los tenemos también en Sevilla o en cualquier sitio. O sea, que cada día quiero más a Cádiz y estoy más enamorado de Cádiz. Y por supuesto, cuando me vaya, espero que dentro de muchos años, Cádiz ya es parte de mi vida, de mi corazón, y si puedo seguiré con una vivienda en Cádiz para de vez en cuando darme un paseíto sin GPS por el centro de Cádiz. Presidente, en este tiempo de silencio han pasado también varias cosas en lo extradeportivo, entre ellas que los futbolistas pasarán por Hacienda ante una inspección. No sé si podrías aclararnos un poco en voz del presidente de qué se trataba, y también por los micrófonos de Radio Cádiz pasaba Javier Sánchez Rojas y explicaba sobre el proyecto de Sportech, que estar en segunda le perjudicaba y que estaba un poco ahora en stand-by. ¿Cómo está ese proyecto y el tema de Hacienda? Bien. El tema de Hacienda entra dentro de la política de algunos de querer enmarronar al club, y perdóname que te diga, Edu, algunos picáis, ¿vale? Hay creo que 17 clubes en inspección. Si no están empezando, están terminando, pero es que además eso es rotativo. A mí me dijeron, cuando subió a primera división, dice, te cae una inspección, y efectivamente a los 3 años cayó la inspección, que es esta, de hace 2 años, es esta. El placeo de que vaya un jugador a la delegación de Hacienda avisando, eso entra dentro del show business, que por cierto Hacienda no le sienta bien, y no estamos hablando de ninguna, como se ha querido dar a entender, ninguna investigación, es una inspección, te insisto, rutinaria, hacia los jugadores del club y hacia la entidad, que sigue los cauces normales y que seguirá y que tendrá, cuando llevan 2 años, cuando
este hombre prepare o no el acta, pues se sabrá y no tiene más historia. Yo os pido que cuando informéis, hay el dicho dice, hay uno que dice que está lloviendo, el otro que no, abre la ventana, saca la manita y normalmente antes que por cuentas raras y cosas de esas, de gente pagada que se dedica a eso, no aquí, en todos lados, y que las tenemos detectadas y que a las cuales estamos respondiendo donde tenemos que responder, por supuesto. Bien, el proyecto de Sportet está más vivo que nunca, ¿vale? Yo creo que la entrevista a Javier es una entrevista que hay que escucharla al completo. Los titulares los respeto. Está más vivo que nunca y posiblemente en breve veremos que está más vivo que nunca. Siguiendo con el tema extradeportivo, presidente, decía antes que entendía el enfado de la afición Y lo compartía. y ese cierto desapego y demás. Y que si estuviera en la grada estaría con ellos. Pero aparte de entenderlo, ¿tiene previsto hacer algo para que esa fractura, ese desapego, pues bueno, exista un acercamiento? Eso por un lado. Y por otro lado también del tema extradeportivo, en los últimos meses y demás, bueno, se han producido salidas del Cádiz de diferente personal, de diferentes departamentos. Quizá la figura más mediática o reseñable es la de Salvador Chirino. Bueno, supongo que también habrás reflexionado sobre esos motivos de por qué la gente quiere marcharse del Cádiz. Bien. Con respecto a la afición, yo creo que de la mejor manera que puedo responderle es ganando partidos. Y a partir de ahí intentar, como siempre he hecho, hablar con todo el mundo. Ganando partidos, insisto, es todo más fácil, esa es la obligación y creo que es el mayor revulsivo, independientemente de que ahora pues, todo se vea negro. También cuando ganemos partido, que lo ganaremos, se verá todo blanco y será la cosa distinta. Bien, me has dicho o me has preguntado, y yo te pido que me aclares, que hay varias personas que han salido del club y el más significativo es Salvador Chirino, que ahora hablaremos de él. ¿Qué más personas han salido del club? Pero que tú tengas entendido, es que dímelo porque ahora mismo me coges así a contrapié. Varias personas, nómbramelas, como has nombrado Chirino, y yo te podré contestar de esas varias personas, ¿cuáles son? Es que no sé quiénes son esas varias personas que se han ido del club, no lo sé. Dime varios cuáles son, porque... Perdón. Sí. Javi Quiñones, Vale, pero bueno, pero entonces yo como soy compañero, Javi Quiñones se fue él, que yo sepa. No, pero digo que se fue él, ¿vale? Sí, pero bueno, que eso, oye, Alba Reinado, que lleva con nosotros de becaria, pues tiene un proyecto personal distinto. Ángel Prado, al cual trajimos, es que bueno, todos lo hemos traído nosotros, porque aquí no había nadie trabajando. Sí, se van y esta mañana hay un chico, un recuperador, Chema, que se va a la Liga Mexicana y viene y, bueno, oye, Manolo, es una oportunidad, ¿no? Sí, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del gran problema del Cádiz, que es Salvador Chirino, al cual yo quiero y respeto porque lo traje yo. Chirino no lleva 20 años en el Cádiz. Chirino lleva 20 años entre todas las etapas. Chirino estaba fuera del Cádiz cuando yo llegué. Me pidió, por favor, Antonio Navarrete que lo recuperara. Porque no, por lo que fuera, salió del club, no lo querían. No lo querían los entrenadores. Bueno, lo recuperé yo y lo he defendido yo siempre. Siempre. Pero llega un momento en el cual yo antepongo los intereses del club a los personales. Los de él y los míos. Los de él y los míos. Salvador Chirino no hay nadie que lo haya defendido en el Cádiz más que yo. Nadie. Nadie. Más que yo personalmente. Con entrenadores, con jugadores, con compañeros, con proveedores. Y yo lo único que digo que él se merecía haber salido de otra forma del club. Él se merecía haber salido de otra forma del club. Él ha elegido la manera de salir del club. Yo no. No he hablado de él hasta hoy. Todo lo que se ha especulado se supone que lo ha dicho él,
Pero nadie, lo único que sé es que han insultado a Juan Cala porque dice que fue el motivo. Lo demás, todos son especulaciones. Todo que haga unas declaraciones y que diga esas barbaridades o no sé qué ha pasado con Salvador Chirino. Te insisto. No, si te la he contado, te he dicho, ya la he contado, que he dicho que hubo un momento en el cual yo antepuse los intereses del club a los de él y los míos, punto. Y él entendió que no estaba de acuerdo, se despidió y hasta hoy no he vuelto a verlo. Mentira, lo he visto esta mañana llegando, cruzando por el semáforo. No he vuelto a verlo. Todo lo demás son especulaciones vuestras. Yo estoy, vamos a ver, Jesús, ha habido jugadores, sin nombrarlos, ¿vale?, que han firmado con otro equipo jugándose el Cádiz el descenso, ¿vale? Firmado con otro equipo, se han quitado del cartel del equipo por el que aquí estamos todos en un partido contra ese equipo jugándonos el descenso. Como comprenderéis, yo esa salida no la puedo, yo no voy a estar contento con rendirle honor a una persona que ha salido así, ¿vale? Chirino se ha equivocado, para mí, en su forma de salir del club y de despedirse y de especular. Pero yo, en la medida de la posición que tenía Chirino, no nos confundamos, en la medida de la posición que tenía Chirino, tiene las puertas abiertas para que se le haga un reconocimiento a su trayectoria. Porque es que, con todo mi respeto, si nosotros estamos ahora mismo preocupados por Chirino, mal nos va. Me imagino que no vas a confirmar noticias que están saliendo recientemente, que parece que están muy cerca de confirmarse, de fichajes o de opciones de compra y tal, pero por ejemplo de Suso se está hablando mucho. No sé si vas a confirmar lo que se comentaba ya que está muy cerca. Lo que sí te quiero preguntar es si Suso representa, sin discutir por supuesto la calidad y el nivel futbolístico de Suso, que estaría sobrado para el Cádiz cualquier equipo de primera o de segunda, si representa ese hambre que tú comentas y si no supondría, entiéndeseme la expresión, una hipoteca para el tema salarial del Cádiz. Bien, vamos a ver. A ver cómo te voy a responder todo en una, para que no le dé vuelta. Bien. A mí me consta que Suso tiene una oferta de un equipo árabe de más de 4 millones de euros netos. Y a mí me consta netos. Y a mí me consta, eso es información, no es opinión. Y a mí me consta que el Sevilla lo quiere renovar y que dentro de las posibilidades del Sevilla, que son mucho más que las del Cádiz, le ofrece un contrato importante. Y a mí me consta que hay presidentes de primera división que lo llaman todos los días. Eso me consta. Yo entiendo que Suso va a tomar una decisión que tiene que ser la más importante para su entorno y su familia. Y la voy a respetar cuando la tome. Porque tiene 31 años y yo no le puedo pedir a Suso que haga ni de Lucas Pérez ni de Sergio Ramos. Y no digo más nada de Suso. Bueno, venga. Vale. Vale. Cádiz le ha hecho una oferta en firme y si ha habido una respuesta... Si Suso viniera al Cádiz, que he dicho que para mí hay muy pocas posibilidades, por lo que he dicho, y lo entendería, nadie ha acertado de las 117 cifras que se han dado de la oferta que le ha hecho el Cádiz a Suso. Nadie. Pero es asumible. Como Jesús te ha abierto la espita, es asumible por el club. La podríamos pagar. Mi pregunta no era fuera de este tema, porque la quería hilar con la que ha comentado el compañero Edu y José Antonio. A esos nombres me he quedado con la duda de si el club, entiendo que ellos hayan salido por voz propia, pero ¿el club no ha pensado que esos trabajadores a lo mejor, o se le ha preguntado, podían estar descontentos o había algo que a lo mejor no se estaba haciendo bien desde el club? Bueno, es que venir en un club con tantísima gente, pues yo estoy convencido de que no todo el mundo está 100% contento. Cada vez que crecemos, yo sí puedo decirte, mira, está aquí Pepe y por ahí he visto a Ana, no sé si ha ido ya, está por ahí.
gente que lleva toda la vida aquí y gente que lleva nueva, porque cuando yo llegué estaban Pepe no estaba tampoco, Pepe lo recuperé yo, Pepe le habían echado del Cádiz, que nació en Cádiz. El ambiente que hay en el club es bueno. Y además nosotros nos hemos preocupado de que sea bueno. Que hay momentos de tensión, claro. Hay momentos de tensión. Que hay gente que tiene más cara que otra, son todas las empresas. Que hay gente más floja que otra, en todas las empresas. Pero dentro de lo que yo a partir de ahí, que hay gente que se va. Para mí es muy importante saber salir de los sitios, un sitio donde te lo ha dado todo. Y hay gente que no sabe salir de los sitios, pero ya eso no es problema mío. Hay gente que guarda rencor y lo paga después pero durante el camino no hablaba. Yo ahí no me puedo meter. Pero en general, nosotros el ambiente es bueno y la gente que ha salido, pues ha salido con sus motivos y a otros se le ha dicho que se vaya. A otros hay gente y más gente que se le diga que se vaya porque pues no cumple con las expectativas o en la parte que es servicios que ya no tengamos, obviamente pues no vamos a hacer, pero bueno, también parte del flujo habitual de esto de cualquier empresa y el Cádiz es uno más. Presidente, le quiero preguntar también por la cantera. Ha habido 4 descensos de equipos de la cantera este año. Preguntarle qué ha ocurrido, qué se ha hecho mal, al menos a nivel colectivo, porque a nivel individual habrá que ver si hay jugadores que son aprovechables o no. Pero qué ha ocurrido para que haya 4 descensos y cómo se va a afrontar esa parcela de la cantera el año que viene, teniendo en cuenta que el salto ya entre el Mirandilla y el Cádiz es bastante grande, ¿no? De tercera ref a segunda división. Es parecido al que Messi tuvo que cuando subió al primer equipo. Estaba en la tercera entonces. Bueno, vamos a ver. Nosotros este año, no, desde hace 3 años más o menos, tomamos la decisión de que la cantera está muy bien, hablar de ella y que el equipo se mantenga, pero la cantera tenía que dar resultados. Creo que desde la época de David Vidal en fútbol profesional, porque segunda vez hubo un año que debutaron 4, es el año que más jugadores han debutado, y falta un partido, aunque ese pueda ser residual de la cantera. Y creo que además que formen parte de la plantilla desde los años con Musa, De la Rosa, David, Gil, que más jugadores hemos tenido. Bien, después a partir de eso, efectivamente, el haber apostado por juveniles en el filial, que vamos a seguir haciéndolo, el adelantar procesos para que los jugadores maduren y no, que también hay algunos con los cuales te puedas pasar de rosca, pero bueno, eso es parte del funcionamiento que tenemos, ha hecho que haya caído el filial a una división que, claro, ahora si hablamos de quinta categoría es una cosa, pero si hablamos de cómo es esta quinta categoría, con qué la podemos comparar con el histórico del filial, pues no estamos tan lejos de su histórico habitual, que era tercera, incluso primera, la regional preferente o primera andaluza, es decir, en la media no estamos lejos de lo que hemos hecho siempre, ¿vale? Lo cual no significa, porque nosotros pudimos haber cogido a 5 veteranos para salvar al filial, no lo hicimos porque entendíamos que Samu Almagro juvenil era muy importante que jugara, Juan Díaz juvenil era muy importante que jugara, Pereira primer año serio era muy importante que jugara, Raúl López juvenil era muy importante que jugara, Nacho Vizcaíno primer año serio era muy importante que jugara, Javirro primer año serio muy importante que jugara, Ismael segundo año juvenil era muy importante que jugara, José González, que es el último chico también de segundo año juvenil, era muy importante que jugara. En definitiva, hemos sacrificado el resultado deportivo que vendrá, porque vendrá otra vez, a el que sean jugadores que nos sirvan para el primer equipo, que es lo que creo que para lo que está la cantera, y es doloroso. El balón lo hemos puesto nosotros en competición, el balón jamás en la vida está en la categoría, ni incluso ahora que ha bajado, hasta en esta categoría, nosotros lo hemos promocionado, hemos sido nosotros, el balón venía de la nada, no existía, ¿vale? Y el juvenil B, pues con jugadores todos de primer año, todos, igual que el división de honor, que si tú miras competitivamente, dice ha quedado en mitad de la tabla, pero con chicos
pilotos de primer y segundo año. Tenemos 2 internacionales de primer año juvenil siendo titulares en el División de Honor. A nosotros, cuando nos hablan de otros clubes, dice, perdón la expresión, si tuviéramos los huevos de hacer, ustedes hacéis. A nosotros no nos ha temblado el pulso y eso ha significado que los chicos que han competido hasta el último partido pues tienen que rearmarse y es parte de la educación para que el año que viene con la misma política tienen para adelante. Pero me decía el otro día el míster, oye, es que Samuel Almagro, que es juvenil, el año que viene es veterano. Es que Raúl López el año que viene es veterano. Y antes los veteranos tenían 23 y ahora tienen 19. Pues algo hemos hecho. Ahora a partir de ahí, eso se tiene que reflejar en el primer equipo. Voy a adelantarme a otra pregunta, si no, porque no lo había hecho. Yo puedo coger a Borja Vázquez y dejarlo en el filial muerto de asco, con perdón, porque él ya estaba en una madurez que estaba casi para tocar el primer equipo, o puedo hacer que se faje con otros compañeros, con otra exigencia en primera red, para que hoy en día sea un jugador que tiene un potencial que nos sirva incluso para el primer equipo, a ver si se gana el puesto el chaval en pretemporada, que se lo puede ganar, porque ya ha dado, ya no es, lo tengo ahí en un pedestal, en la cantera, comiendo todos los días bien, con el padre al lado, ¿no? O sea, ha tenido que fajar con laterales que le han dado. Entonces, Etallón, el año pasado el cuerpo técnico elige a Paco Huepu en vez de Etallón. Lógico, Etallón no puede volver a jugar en el filial, se quiere ir. ¿Cuál era el precio de Etallón el año pasado en Transfermarkt? Que lo he leído por ahí. 200.000 euros, 300.000 euros, ¿no? Bien. ¿Cuál es el precio de Etallón hoy? ¿Cuánto? No, a mí me han dicho que 5, ¿no? 5, ¿vale? Yo digo, Villarreal, ¿cuánto vale Etallón? Digo, 0. 50% de los derechos. Y si se queda en el Villarreal puedo cobrar hasta 4 millones. Ah, nada, no, hazlo tú. Yo puedo haberlo vendido o puedo haber hecho lo que he hecho. Creo que no nos hemos equivocado. Que podía haber sido, claro, pero es que a todo lo pasado también podemos hablar de los jugadores que se han quedado, pero ya eso no vale. Lo que vale es el futuro y nosotros tenemos que rentabilizar lo que hacemos. Con chicos que han venido aquí con 18 años, Musa vino también con 18 años, y que en este momento, pues está jugando en el primer equipo del Cádiz casi de titular. De la Rosa lo cedimos al Recreativo de Huelva, que también está en primera federación. Que el saluqueño, porque sea accionista Juan Cara, no está en una categoría distinta. Y este año hemos cedido al Recreativo a Nico, al zurdo, que también estaba en el filial porque requería esa madurez. Ese es el trabajo que se está haciendo. Y creo que monitorizando. Yo además rogaría a que un día, Pepe, organizáramos una visita guiada a las instalaciones donde se viera qué se está haciendo con la cantera. Desde el alevín hasta el filial. ¿Qué se hace con los datos de los chavales en la monitorización? ¿Qué se hace con los chavales de la provincia? ¿Qué se hace desde el punto de vista de nutrición? ¿Qué se hace desde el punto de vista de metodología? ¿Qué se hace desde el punto de vista de tecnificación? ¿Qué se hace desde el punto de vista de preparación física? ¿Qué se hace desde el punto de vista psicológico? ¿Qué se hace desde el punto de vista de formación profesional de cada uno? Y que lo veáis vosotros y que veáis si esta gente están allí dando paseo o hay gente muy capaz, dándole sentido a una cantera, que no sea simplemente tengo una cantera y le he ganado con todo mi respeto al Jerez. No, es que eso no es la cantera. Sin traspasarse. Nunca he dado cifras, pero como se han dicho tantas barbaridades, pues mira, ahí lo tiene. Se queda en el primer equipo en función de los partidos, puede cobrar a cuenta de su dinero, no como total, a cuenta de su dinero. No. Bueno, ya está, vale. Presidente, una de las cosas que se preocupa a la afición de cara al año que viene es el precio de los abonos. Le quería hacer esta pregunta, pero ha nombrado antes a José González.
En el día del partido ante el Antoniano se quedó José González fuera de ese partido, un entrenador que de los que más veces se ha sentado en el banquillo del Cádiz, futbolista con ascensos. ¿Se entiende ahí también el club que ese día se equivocó, al menos? Y con respecto a las preguntas del precio de los abonos, si puede dar, bueno, de algún modo, un poco una pincelada de cómo van a ser los precios, si se van a subir, si se van a mantener las bonificaciones. Los precios los vamos a dejar para el día 9, creo. José González, yo creo que aquel día nos equivocamos, sobre todo cómo comunicamos las cosas. Pero aquel día hubo eso de que los vasos llega un momento que la última gota, ¿vale? Ese día la plantilla del filial, a la cual ya por cosas mal hechas por nosotros, pidió 217 entradas de protocolo. Y nos enfadamos. Y cortamos de raíz a todos, incluidos los padres. ¿Nos equivocamos? Sí, pero fue con motivo de eso. Nos equivocamos. Esto no me da culpa. José González es la misma persona que el padre de José González. Yo no puedo separar las dos cosas. Pero en ese caso yo no podía separar, porque hay más padres. Entonces no podía separarlo. Mi relación con José González es una relación que hasta hace poco era muy buena, pero después pues ya no es tan buena. No pasa nada, es fútbol y no pasa nada. No afecta a que es un histórico del club y no afecta a que es padre de un hijo de un futbolista del club al cual confiamos mucho. De hecho ha jugado los últimos partidos. Nosotros no somos rencorosos en ese sentido. Entonces aquel día era un padre que no podía entrar. Que por cierto Raúl López entró, que es trabajador del club. Digo porque he leído por ahí que se había quedado fuera. Raúl López entró. Y quizá antes de escribir, que no, seguramente no habéis sido ninguno de vosotros que está dentro de esa máquina que hay de escoria comunicativa, era haberlo llamado, oye, ¿tú entraste o no? Sí, creo que alguno, vosotros lo dijiste, no, Raúl López entró. Nos equivocamos, sí, pero de ahí a que afuera, pues creo que se ha exagerado un poco todo. Manolo, una de las grandes críticas, iba a ponerlo en plural majestático, lo digo en singular, que al menos que yo realizo a la actual gestión, incluso en los años buenos de primera, es que desde hace varios años ya las inversiones económicas de futuro para vender, para crecer, la idea de este club, no han acabado saliendo bien. ¿Te has planteado o te estás planteando de cara a este verano hacer una dirección deportiva distinta, tener una dirección deportiva, no sé, en la que confíes más, en la que delegues más? Tú venías de un Sevilla en el que tenías un director deportivo que era de los mejores del mundo, igual nada más que hay uno. Pero, no, pero yo, si crees que tiene algo que ver que ahora no tengamos muchos futbolistas vendibles después de tantos años en primera, quizás, con una gestión que podría haber sido mejorable. Yo habría que hacer números. Creo que si bien no podemos llegar a los números de Monchi, ha habido ventas importantes, como la de Teo Bongonda, como la de Osmagic, como la de Conal Ledesma, como la de India, empatando casi. Y después hay otras como Alarcón o como Coamé, que todavía está pues concedido, o como algún otro, pero es verdad que no hemos tenido la primera edición, error. Hemos estado más pendientes de mantenernos que de crecer. Y eso lleva razón, ¿vale? Pero eso de mantenerte siempre te podía y bueno, y hemos traído jugadores hechos para que haber conseguido estar 4 años en primera, que está muy bien, aunque hubiéramos querido estar muchos más. Y volveremos para estar muchos más. Yo creo que hay que reestructurar la dirección deportiva sin perder el norte mío personal. Es que como mi forma de trabajar no la voy a cambiar, pero sí voy a cambiar la estructura de la dirección deportiva para que sea más práctica, según mi criterio. Y en eso estamos. Se han visto los cambios ya en Navidad. O sea, la forma de trabajar desde Navidad se ha visto y quiero que siga por ese camino, que es un camino, vamos a llamarlo un poquito más práctico y menos populista muchas veces, que tampoco pasa nada, que tú en Navidad, porque nos vino bien, trajeras a Lucas, porque tenías que traerlo y salió bien, y
y el año pasado trajéramos a Juanmi, que también salió bien, pero descendimos. Entonces, ahí hemos tirado siempre la casa por la ventana y quizás no lo teníamos que haber hecho, aunque hubiera costado un descenso antes. Por responderte. Hablaba usted antes de jugadores bueno, del cambio de plantilla y tal. Es evidente que muchos futbolistas este año, o sea, si el año pasado fue excepcionante, este año ha sido incluso peor la excepción por la categoría, también, lógicamente, ¿no? Porque estaban en segunda. Algunos de esos jugadores incluso han tenido un momento de geofestos a la grada, también en algún momento, por lo que fuera. ¿Usted también se siente decepcionado con algunos de ellos que entiendo no van a seguir? O sea, entiendo que la decepción también personal con algunos de ellos también habrá sido grande. Yo, decepción personal, la tengo con muy pocos de ellos, porque yo creo que han dado lo que tenían y no la ha dado para más. Profesionalmente sí estoy decepcionado con muchos que no han dado la talla. Personalmente no. Yo creo que siempre, nunca hemos perdido el tener un buen vestuario, incluso con los que tenían peor fama. Incluso. Porque cuando a la gente se le está encima, se le está preocupado por ello, eso ha sido una de nuestras virtudes, por la que los futbolistas han querido y quieren venir al Cádiz, por la que los entrenadores han querido y quieren venir al Cádiz. Entonces eso es lo que no podemos perder, pero por otro lado, que está claro que este año, profesionalmente, la mayoría han dado la cara, la mayoría. No han estado a la altura, no han tenido el hambre suficiente, no han sabido entender la categoría. Antes lo mencionó, pero bueno, no quiso decir nada, pero bueno, lo pregunto. Lo de Sport City, Sportes, que pronto habrá novedades, ¿va a ser en los terrenos de Delphi? ¿El proyecto? ¿O en otros terrenos? Va a ser donde le interese al Cádiz Club de Fútbol. No puedo leer más. ¿Te acuerdas del 1, 2, 3? Sí, ya. Yo no sé si de los fondos de la Liga que recibió el Cádiz va destinado a ese proyecto, se ha invertido. Claro, los fondos de la Liga. La Liga recibió, el Cádiz recibió 30 millones de euros de los fondos CVC para devolverlo en 50 años. Voy a dar, el 70% era para inversiones que más o menos generaran ingresos, vamos a llamarlo, no clásicamente ordinarios para un club de fútbol, que son pues taquilla, bonos, marketing, televisión y el estadio. Bueno, el estadio, taquilla y abonos, etcétera. Vale. Nosotros, una parte te permitía CVC de lo realizado en los últimos años. Nosotros habíamos hecho muchas inversiones en los últimos años y te permitía compensarlas de ese 70%. Y otra parte íntegramente se destinó a los terrenos que el Cádiz ha comprado en Puerto Real y en el puerto. Incluso ya faltaba y el Cádiz directamente también ha aportado parte para terminar los terrenos del puerto. Eso está todo con luz y taquígrafos y papeles, lo tiene la Liga y todo 100% lo ha comprado el Cádiz. Bien, se ha aportado. Y recuerdo que un 15% de esos 30 millones fueron para límite salarial, que se gastó en 3 temporadas. Algunos lo gastaron en la primera temporada, se podía gastar hasta en 3. Nosotros la dividimos en las 3. Y un 15% para deuda, que en su día pues se pagó y te lo dan, tú le pagas, después vuelves a pedir más dinero prestado y ya está. Pero bueno, te digo porque cómo fue en su día. De los proyectos adheridos a CVC de la Liga de Fútbol Profesional de Primera y Segunda, yo creo que el 80% lo han dedicado exclusivamente a estadio y ciudad deportiva. Exclusivamente. ¿Vale? Para mí, para mi forma de entender, la mía, eso está bien para el crecimiento del club, dependiendo de la categoría, pero eso produce más gastos que ingresos. Para mí. Y nosotros hemos intentado, que ya estamos cerca de, pero eso se irá, de que tengamos ahí como la rentita de la abuela de toda la vida para que nos fuera aportando ingresos que no tuvieran nada que ver con la categoría, segunda ref, eso da dinero, Champions League da dinero, da el mismo dinero, ¿vale? Porque son inversiones
que no dependen del balón. Y en eso es lo que estamos. Al hilo de lo que comentaba Rubén, ya que has dado algunas cifras y demás, sobre todo de la plantilla, preguntarte por Bojan Kovačević, si el club va a ejecutar esa opción de compra y cuál es el precio de esa opción de compra, si se puede saber. Sí, la vamos a ejecutar, no hablo de precio, en este caso. Nada que ver con las cifras de 1 millón y no sé qué, nada que ver. 400.000 euros tampoco se habla de esa cifra. Esta es más cercana. Permítame también otra pregunta también al hilo de esto. Preguntarle también por Ben Arbour. No sé cuál es el papel que está teniendo el accionista en el Cádiz o qué papel puede tener también en un futuro a corto plazo en el Cádiz. Mira, Ben es un enamorado de Cádiz, enamorado del Cádiz, es una persona con un cargo importantísimo ahora mismo en la administración americana con Trump, y tenerlo al lado ya es un lujo, un privilegio y una satisfacción, no solo como accionista, sino como amigo. Ya está, a partir de ahí. Él, todo lo que quiera aportar será bienvenido porque es un tío súper preparado para todo. Y demás. Nosotros vamos con Ben casi a diario. A él le gusta mucho preguntar cuando no está en su mundo de trading, que es top mundial, para que lo sepáis, y cuando tiene tiempo hablamos mucho y es muy, vamos a llamarlo, muy aficionado en el buen sentido de la palabra, y está preocupado y conoce y sabe, y además es un tío que está acostumbrado a trabajar de forma metódica, por lo tanto, y hay muchas cosas que ya ha hecho Ben en el tema de internacionalización, en el tema de marketing, en el tema de redes sociales internacionales, muchas cosas en las que ha aportado. Pregunta por Alex Fernández, si le ha comunicado al club y si el club le ha hecho una oferta de renovación. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Nosotros, Alex, yo creo que él en su cabeza, es una opinión personal, cree que ha terminado su ciclo, ¿vale? Yo hablé con él y le dije que él saldría del club como él quisiera, como han salido otros compañeros, y es un jugador que viene desde 8 temporadas y un jugador que lo ha dado todo siempre, y yo sé que ya la temporada pasada, lógicamente, con el descenso, él buscó algún acomodo en un proyecto que le ilusionara, igual que este año también sé que lo está haciendo, y al final vamos a ver qué dice él y también obviamente qué decimos nosotros como club en cuanto a el papel que pudiera tener una plantilla el año que viene, como hemos dicho y como la queremos, donde desde luego jugando partidos como del otro día tendrán ganas de quedarte con Ale 30 años, pero al final es una decisión que tenemos que tomar entre todos. Una hora.